Autoridades, señoras, señores, muy buenos días a todos. En nombre de Nueva Economía Forum me complace darles la bienvenida y agradecer su asistencia a esta nueva edición de Forum Europa Tribuna Euskadi, que, como siempre, organizamos con la colaboración y el patrocinio de Grupo Santander. Hoy es un placer para esta tribuna recibir, creo que por primera vez, al consejero de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno vasco, Juan María Aburto, que va a ser nuestro ponente invitado de esta mañana. Y no es la primera vez que le recibimos, pero también es un placer contar con el diputado general de Vizcaya, José Luis Bilbao, que va a hacer la presentación del acto y del ponente. Diputado, la tribuna es suya. Egunon, buenos días. Es un poco complicado hacer la presentación, tranquilo Juan Mari, 2 minutos solo, de una persona con la que he tenido el honor y la satisfacción de haber trabajado conjuntamente durante casi 18 años, codo con codo, nos hacemos mayores. También tú, Juan Mari, Me van a permitir un par de reflexiones. Primera, el señor Aburto, Juan María Aburto, el consejero de Empleo y Políticas Sociales, es una persona que ha sido y es un referente, creo yo, en todo el mundo de los servicios sociales. Es una persona con la que, como decía antes, hemos compartido sinsabores, alegrías, confidencias, compromisos y que coincidimos, por ejemplo, en rebelarnos habitualmente contra los conceptos clásicos de izquierda y de derecha, de progresía y conservadurismo. Nos gusta hablar de justicia social, nos gusta hablar de trabajar por una sociedad no dual, nos gusta hablar de eso de generar riqueza para poder repartirla y nos gusta hablar sobre todo de hechos más que de palabras. Una persona como Juan María Aburto, vinculado a lo público desde casi siempre. Creo que su primer cargo público fue como director en el Departamento de Interior que dirigía en su momento Juan María Atutxa y que incluso ese compromiso suyo por lo público le llevó a pasar malos ratos, por ejemplo cuando salía en Deusto a hacer algo, a hacer unas compras, tener que ser insultado, increpado, amenazado por los que están siempre con la pancarta y que hoy todavía pretenden seguir algunos dándonos lecciones de democracia y de respeto, de esos que reclamaban para sí los derechos que negaban a los demás. Juan María lo ha sufrido en primera persona. Un hombre que siempre intenta transmitir el valor de lo público y del compromiso político en tiempos complicados, donde la corrupción, donde los dineros, donde lo que es la política está viviendo uno de sus momentos más bajos, ¿no? Somos muchos y él también los que decimos habitualmente que todos no somos iguales y que merece la pena el trabajar por un compromiso público. Una persona de profunda convicción cristiana que lleva su compromiso político personal por una transformación social en lo público y en lo privado también, con una coherencia global entre lo público y lo personal. Creo que la Diputación Foral de Vizcaya ha perdido un referente, pero el Gobierno ha ganado en peso y en consistencia, llevando a Juan María Aburto, y lo digo muy seriamente. Y la verdad es que le deseo lo mejor en esta nueva andadura. Lo va a hacer bien, en momentos muy complicados, muy complicados. Está en el mejor sitio en el peor momento, pero yo creo que todavía tiene margen de mejora. Ha tenido Juan María Aburto en estos años que hemos podido compartir momentos buenos y momentos malos, como decía antes. Momentos buenos han sido, entre otros, cuando era mi pareja de mus, porque entonces ganaba. Desde que no lo es, no recuerdo cuándo has ganado la última vez. Creo que todavía tienes margen de mejora, de aprender, de aplicar el temple, de leer la partida, de no perder los papeles y de saber cuándo hay que pegar, cuándo no, cuándo hay que amagar y cuándo hay que decir quiero. Tú has dicho quiero, te has comprometido por este país y creo que todas las personas de bien te lo tenemos que agradecer. Ojalá la suerte te acompañe porque por tu parte creo que lo vas a hacer y vas a poner todo lo que está en tu mano, que es mucho, pero necesitas un poquito de suerte, como todos y todas.
y, como decimos en euskera en algunas ocasiones, Juan Mari urte askotarako. Opa, zurea da hitza. Batzar Nagusietako presidenta, aldun nagusia, zinegotziok, lagunok, egunon guztioi. Jose Luis, aldun nagusia, lagune, eskerrik asko. Eskerrik asko zure hitzengatik. Ohore handia, niretzako zu hemen nire aurkezlea izatea. Ez dut merezi, benetan. Burura etortzen zaizkit momentu honetan, hainbeste momentuak, batzuk gogorrak, zuk aipatu dizuenez, beste batzuk barre egiteko modukoak, baina betin pentsatzen zer egin pertsonen bizikalitatea hobetzeko. Eskerrik asko zure ereduarengatik. Nire ibilbide politikoa bi eredu eduki ditut. Hasiera, Jose Luisek aipatu duenez, Juan Mari Atutxa. Hori bai, esku zabaltasuna. Dena emoteko prest. Printzipio eta baloretan oinarrituta. Eta Jose Luis, zintzoa, langilea. Beti plangintzegaz buruan, planak Bizkaia hobetzeko. Beti erabakiak hartzeko prest. Eta hori da politika. Buenos días a todos y a todas. Después de muchas veces de estar ahí abajo, hoy me toca estar aquí arriba. Y les confieso que es mucho más difícil. Voy a tratar de hacer unas sencillas reflexiones con ustedes. No esperen grandes cosas de mi reflexión, que quiero que esté basada fundamentalmente en lo que yo llamo valores. En estos momentos, los datos de demandantes de empleo siguen siendo mejores que los de la media del Estado, pero se están deteriorando a un ritmo mayor. Hemos resistido durante más tiempo los efectos de la crisis, pero ahora, como digo, el ritmo de deterioro es mayor. Según los datos de Lanbide, a finales de febrero, el paro registrado era de 178.000 personas, lo que supone un índice de paro del 17,5%. Especialmente grave resulta el paro juvenil. La tasa de paro en menores de 25 años es casi del 46%. Es también un dato mejor que el del conjunto del Estado, pero es una tasa altamente preocupante y que puede poner en peligro el futuro de una sociedad. Estos datos negativos son el resultado de la evolución de nuestro Producto Interior Bruto, conocido por la mayoría. Esta situación de crisis económica, no obstante, como ustedes saben, la vamos a superar. No sabemos cuándo, pero la vamos a superar, sin duda. Pero podemos estar inmersos en una crisis de valores que corre el peligro de instalarse en nuestra sociedad y cuya superación puede resultar mucho más compleja y difícil, pudiendo llegar a lastrar nuestro futuro como sociedad, como comunidad. Por eso me van a permitir dedicar unos minutos a compartir con ustedes algunas ideas sobre los valores. Quiero, en primer lugar, poner en valor la política, y lo quiero hacer hoy aquí ante este foro plural, precisamente en un momento en que política y corrupción casi son interpretadas socialmente como sinónimos. Creo en la política como servicio, como ejercicio de generosidad y de renuncia personal. La política solo y únicamente tiene sentido en la medida en que somos capaces de mejorar la vida de la ciudadanía, de primar la dignidad de las personas, de ser un instrumento de transformación social en la búsqueda incansable de un futuro más amable para todos y para todas. La política es compromiso, y el compromiso debe resultar incómodo. Solo así tiene sentido dedicar alguna parte de la vida al ejercicio de la política. Estamos obligados a una regeneración moral de la política, pero estamos obligados a que se tomen decisiones que resulten ejemplarizantes. La solidaridad debe ser otro valor sobre el que construir las relaciones sociales y debe ser columna vertebral y transversal de cualquier acción de gobierno. Una sociedad que ejerce la solidaridad crece como comunidad.
Decía Simone Weil que hay obligación hacia todo ser humano por el mero hecho de serlo, sin que intervenga ninguna otra condición, e incluso aunque el ser humano mismo no reconozca obligación alguna. No podemos transitar por la vida sin mirar a nuestro lado, sin ser sensibles a lo que ocurre en nuestro entorno. No podemos permitirnos una sociedad dual, donde a unos les vaya cada vez mejor y a otros cada vez peor. Pero la solidaridad no es responsabilidad única de las administraciones, sino que su ejercicio efectivo depende de cada uno de nosotros y de nosotras, de todos. La solidaridad es una responsabilidad que no podemos delegar. La solidaridad, además, no es neutra, tiene consecuencias. Decía Pablo Neruda en los versos del Gran Capitán: ¿quiénes son los que sufren? Y respondía: no lo sé, pero son míos. Directamente vinculado a este principio de la solidaridad se encuentra el de la corresponsabilidad. Creo que existe el riesgo de que en una sociedad que ha desarrollado un importante estado de bienestar se instalen actitudes que demanden un cierto paternalismo, donde primen los derechos y exista muy poca conciencia sobre los deberes. Así, algunos pensarán seguramente que el responsable de la educación de sus hijos y de sus hijas es la administración educativa, el colegio, la ikastola, o que a sus padres quien les tiene que cuidar es la Diputación. Y si bien es cierto que en ambos casos hemos desarrollado derechos subjetivos, de lo que nos sentimos sin duda orgullosos, no es menos cierto que en ambos casos existen deberes que tienen que ver con el ejercicio de la corresponsabilidad. Es decir, con que el papel de la Administración es complementario al de la familia y no sustitutivo de la misma. Debemos recuperar asimismo el valor del trabajo, del esfuerzo, incluso el del sacrificio. Esta cultura debe instalarse entre nuestros jóvenes como baluarte imprescindible de lo que debe ser un itinerario vital. Estos valores se ven demasiadas veces oscurecidos por el deseo de la inmediatez, por la rápida satisfacción de las necesidades, por el éxito fugaz, olvidando que el éxito solo está antes que el trabajo en el diccionario. Vivimos en una sociedad donde la confrontación encuentra, a mi modo de ver, demasiados espacios. Frente a ello, les propongo poner en valor la cooperación. Frente a confrontación, colaboración. Es preciso hacer el esfuerzo de trascender desde la perspectiva del interés propio al valor del interés común. Aprender a cooperar significa aprender a construir proyectos compartidos. El presente y el futuro nos demandan menos individualismo, menos confrontación y más cooperación. Es necesario que despierte un mundo distinto, con ciudadanos y con organizaciones distintas, educadas en el aprendizaje cooperativo, con madurez ética y humano. La innovación social nos exige una sociedad basada en la cooperación. No hay duda de que existen diversas maneras de resolver los problemas. Yo quiero apostar por la cooperación. También esa innovación social en política y en relaciones laborales, en todo lo que socialmente nos compete. La cooperación es un instrumento eficaz para resolver cualquier tipo de conflicto, sea familiar, empresarial o social. Soy consciente de que lo que les estoy proponiendo resulta casi revolucionario, pero sin pretender ser presuntuoso, créanme, no conozco otra posibilidad. Convencer es más importante que vencer, aunque es verdad, resulta mucho más difícil. Debemos realizar una opción ética entre confrontar para ganar unos o cooperar para ganar todos. No debemos olvidar que la cooperación solo es posible desde la previa participación y desde la previa implicación. Las decisiones, los acuerdos, resultan mucho más legitimados en la medida en que en los mismos hayan participado quienes resulten afectados por los mismos. Hecha esta previa reflexión sobre valores, quiero hablarles de la cohesión social, de los elementos que determinan la integración social de una persona, la participación plena en un proyecto de vida. Y son sencillos, unos ingresos suficientes, normalmente a través del empleo, y vivienda, una vivienda en la que poder desarrollar ese proyecto vital. Y cuando todo falla, cuando no hay entornos que ayuden, son los servicios sociales, las políticas sociales las que han de apoyar a las personas para mantener esa participación social, que no es otra cosa que mantener su dignidad. Con respecto a la vivienda, debemos insistir
en el cambio de concepto, en la integración de las políticas de vivienda dentro de las políticas sociales. No es una casualidad que las competencias de vivienda estén en este departamento. Esta reflexión no es solo coyuntural a causa de la crisis, tiene que ver con el modelo social, porque el modelo puede estar en juego. Sin vivienda, sin empleo, se retrasa la emancipación, se retrasa la edad de ser padres y madres, se reduce el número de hijos e hijas, se acentúan los problemas de envejecimiento de la sociedad y podemos estar poniendo en cuestión un modelo de futuro. Ahora creemos que las políticas de vivienda han de orientarse a la atención de situaciones de emergencia social derivadas de la crisis económica. Las políticas de vivienda que se han venido desarrollando desde el Gobierno vasco y también desde otras administraciones locales y territoriales estaban destinadas a corregir y dar respuesta a las graves distorsiones de la gran especulación del mercado de vivienda. Ahora la realidad es bien distinta. Personas que teniendo ingresos ni siquiera consiguen el crédito suficiente para una vivienda de VPO y personas que por falta de ingresos no pueden hacer frente a sus hipotecas y alquileres y se quedan sin hogar. El cambio de sistema va a ser difícil, pero necesario. Es necesario orientar las políticas de vivienda y también el parque de vivienda del Gobierno vasco a atender esas situaciones mediante modelos de alquiler social. La apuesta por el alquiler supone un cambio cultural muy importante, muy difícil. Hoy son pocas las personas que quieren vivir de alquiler. Siempre nos han enseñado que lo primero que hay que hacer es comprar una vivienda. Sin embargo, cambiar cultura es complicado, es difícil. Nos llevará tiempo, más de una legislatura, seguramente más de 2 legislaturas, pero a la larga creemos que es la política que hay que desarrollar con dinero público, la política de alquiler, que servirá también, entre otras cosas, para controlar el precio de la vivienda. Lo que pretendemos hacer en vivienda es lograr un cambio de modelo para orientar las políticas de vivienda hacia la atención de situaciones de necesidad social derivadas de la crisis, priorizando la vivienda de alquiler. Actuar más y obtener más rendimiento social de lo ya edificado, preocuparnos más de lo ya edificado que de lo que está por edificar, flexibilizando los requisitos de acceso para facilitar la ocupación, sobre todo en aquellos sitios donde exista un exceso de oferta. Queremos impulsar y estimular la demanda y enlazarla mejor con la oferta, preparar suelo para futuras actuaciones, proponer cambios legislativos que faciliten la disposición de ese suelo, impulsar la rehabilitación y la regeneración urbana, además como nicho de empleo también, revisar el marco normativo y presentar un nuevo proyecto de ley de vivienda, basado, sin duda, en el trabajo anteriormente desarrollado, y cambios legislativos, porque yo me pregunto si hoy día tiene sentido la vivienda tasada cuando ya está por encima del precio de la vivienda libre. Los desahucios, merecen una mención aparte. Es un drama lo que está ocurriendo con algunas familias. Partiendo del hecho de que no todos los desahucios, sus causas y sus consecuencias son iguales, lo cierto es que hay personas que se pueden ver abocadas a graves situaciones de desamparo, exclusión o desesperación, como hemos visto recientemente, pero sin demagogias, sin mezclar cosas que nada tienen que ver. Todo el mundo se está volcando ante este problema, instituciones, entidades sociales y las propias entidades financieras. Hay recursos para dar solución. El problema es que no hemos encontrado la mejor fórmula para atajar estas cosas a tiempo. En ocasiones las personas que sufren un proceso así no saben a quién acudir o si lo saben no quieren que se sepa o creen que no servirá de nada. Es ahí donde tenemos tarea, estableciendo fórmulas que faciliten a esas personas los medios de ayuda necesarios y a tiempo. Y yo les anticipo que en los próximos días lo vamos a hacer. El empleo es la principal preocupación de la ciudadanía vasca. El empleo, en cualquiera de sus modalidades, es mucho más que una mera fuente de ingresos. Es un elemento fundamental en cualquier proceso de integración, de socialización, de participación social de una persona en su comunidad. Hoy en Euskadi el empleo se reduce dramáticamente para miles de personas, para miles de familias. En el modelo económico en el que vivimos, el que compartimos con todas las sociedades desarrolladas del mundo, solo las empresas tienen capacidad de crear empleo suficiente para atender la demanda existente en la actualidad. Es, por tanto, en las empresas donde debemos centrar nuestros esfuerzos. Estamos ultimando un plan de reactivación de empleo cuyos objetivos generales son: 1. Reducir la dramática destrucción de empleo que se ha producido y se está produciendo en Euskadi. 2. Favorecer el empleo y la inserción laboral de las personas jóvenes.
3, potenciar la integración sociolaboral de las personas más desfavorecidas. 4, facilitar el emprendimiento e incentivar el autoempleo como fundamento de creación de riqueza y empleo. 5, activar la inversión privada y las obras intensivas en la creación de empleo. 6, promover la cooperación interinstitucional, otra vez la palabra cooperación, y la suma de esfuerzos a favor del empleo. Las empresas de inserción y los centros especiales de empleo necesitan apoyo y discriminación positiva para que las personas más vulnerables puedan acceder a un empleo que potencie su participación social plena. La empresa vasca, como generadora de empleo, necesita certidumbres en el marco fiscal y en el marco de las relaciones laborales. El primer ámbito no es competencia de este departamento, el segundo sí. El diálogo social se nos antoja, por lo tanto, imprescindible. Después de la reforma laboral ya nada es igual. Se han modificado las reglas de juego en mitad del partido. La realidad ha cambiado. Las resistencias al cambio son grandes, pero no podemos ignorar que dentro de muy pocos meses cientos de miles de trabajadores y trabajadoras vascas, quienes no estén sujetos a acuerdos de empresa, a convenios sectoriales u otros ámbitos de acuerdo de condiciones laborales, quedarán sujetos de nuevo al Estatuto de los Trabajadores. Se producirá definitivamente una gran desregulación laboral. Hay quien puede ver aquí un criterio de oportunidad para mejorar la competitividad de las empresas y la cuenta de resultados. Y hay quien considera que esta reforma es, en parte, la culpable de la destrucción de empleo. Yo pienso que es la crisis la que realmente está destruyendo empleo, no la reforma laboral, lo que no significa que, como ya me han escuchado en alguna ocasión, apoye la reforma laboral. Siempre hemos hecho desde el Partido Nacionalista Vasco una lectura crítica sobre la misma. No desvelamos nada nuevo. Por eso creemos que es urgente recuperar el diálogo social y alcanzar acuerdos, porque el estado actual de las relaciones laborales en Euskadi no ayuda a generar la confianza y estabilidad necesaria para hacer apuestas de futuro, inversiones que estimulen el crecimiento económico y, por lo tanto, para la generación de empleo. Debemos consolidar un sistema vasco de relaciones laborales que integre de modo sostenible la flexibilidad laboral que requiere la empresa, la seguridad laboral de quienes trabajan y la protección social de quienes se encuentran en desempleo. Debemos abandonar el enroque permanente, porque cuando hemos sido capaces de acordar, hemos salido ganando. El que quiera apartarse, que se aparte. Porque desde el acuerdo se puede conseguir un modelo de empresa que facilite la formación continua, la carrera profesional, la mejora de la calidad y la productividad y la de las condiciones de trabajo. Una empresa en la que los intereses de trabajadores y empresarios no son necesariamente contrapuestos, donde hay que dar participación a los trabajadores para que se impliquen en el proyecto, para hacer un proyecto común. Creo que lo más difícil va a ser recuperar la confianza de los agentes sociales, la confianza en la utilidad de los órganos de encuentro. Y Lanbide como instrumento al servicio del empleo, como instrumento que funciona mal, como instrumento que se encuentra desbordado, que se encuentra, suelo decir yo, que la renta de garantía de ingresos se ha comido a Lanbide. Solemos preguntarnos qué pintan pensionistas yendo a Lanbide en busca de un complemento de pensión o aquellas personas que por su itinerario vital tienen una vida tan compleja que les lleva a que lo que es necesario desarrollar con ellas es un proceso de incorporación social más que un proceso de incorporación laboral. Por lo tanto, gestionemos adecuadamente esto para que Lanbide pueda dedicarse a lo que tiene que hacer, intermediación en el mercado laboral. Ese es el objeto principal. Y ahí nos vamos a empeñar en los próximos meses. Apostamos también por una formación profesional liderada desde una única cabeza, liderada por el Departamento de Educación, sea formación continua o sea formación para personas empleadas o sea formación reglada, sea lo que sea, que la única cabeza de la formación profesional sea el Departamento de Educación y Lanbide que sea un instrumento potente al servicio de un proceso que sea capaz de unir formación y empleo para poner en marcha realmente procesos de formación dual. Y como decía antes, cuando todo falla, estar dotados de un sistema de protección social y de servicios sociales que garantice nuestra dignidad. Ya no hablamos de beneficencia, sino de derechos. Hemos construido entre todos un sistema de protección social del que debemos sentirnos orgullosos, dotándonos de una arquitectura normativa que nos sitúa en la línea de los países más avanzados. En la actualidad, el armazón legislativo de esta materia está formada por la Ley de Servicios Sociales, por la Ley para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social y por la Ley de Apoyo a Familias. Nos hemos dotado de este cuerpo normativo y ha sido una apuesta política y una conquista social que no debe tener marcha atrás. Pero quizá fuimos demasiado deprisa con el desarrollo jurídico conceptual y no estudiamos debidamente las aristas económicas de tan extraordinario avance.
Las leyes no llevaron aparejadas las necesarias memorias económicas que dieran luz a esas sencillas preguntas que todos nos hacemos. ¿Esto cuánto cuesta, cómo se paga y quién lo paga? La aplicación de estas leyes tiene un evidente impacto presupuestario al que debemos hacer frente. Además, en un momento de grandes dificultades económicas, no olvidemos que se trata de leyes de diciembre del año 2008. Por eso es necesario un ejercicio de responsabilidad mediante un desarrollo legislativo prudente y equilibrado que permita que las Administraciones asuman en cada momento y progresivamente aquellos compromisos que estén en condiciones de cumplir. Así, les propongo que la cartera de servicios de la Ley de Servicios Sociales guarde coherencia con las necesidades y con los recursos disponibles. De esta forma, lo que debe garantizarse es el acceso a un nivel básico de protección, a un nivel que se pueda garantizar en los 3 territorios y en los diferentes municipios. Va a resultar necesario revisar el actual modelo de cuidados y encontrar un equilibrio entre el apoyo formal y el apoyo informal. Tendremos que reforzar el apoyo formal con especial atención al apoyo en el entorno comunitario, porque las familias están disminuyendo su capacidad como sede de apoyo de cuidados. No obstante, seguirá siendo necesario contemplar medidas de promoción del cuidado informal en el marco de la conciliación laboral y familiar y de apoyo a las familias. Es decir, es necesario ejercer la función de protección social de las familias. Para la implementación del apoyo formal será necesario impulsar los servicios a las personas frente a las prestaciones económicas. Y no olvidemos que será también un nicho de empleo. Otro elemento fundamental del sistema es el denominado tercer sector. Hace 30 años apenas existían en Euskadi políticas públicas en esta materia, pero existían, afortunadamente, padres, madres, personas afectadas y personas solidarias que desde diferentes motivaciones y vocaciones realizaban una labor solidaria que nunca nos cansaremos de agradecer y de destacar. Todo eso que ahora denominamos tercer sector. Este reconocimiento se hace extensible a su realidad actual, porque su desarrollo y modernización hace a estas entidades imprescindibles en la gestión de los servicios sociales de responsabilidad pública, hasta el punto de que creemos razonable, y así nos hemos comprometido a ello en el Parlamento, a promover la redacción de una ley del tercer sector en Euskadi. No obstante, en estos momentos el gran reto de los servicios sociales es el de la financiación del sistema. No voy a rehuir el debate. En primer lugar, defiendo el copago. Sí, defiendo el copago como un principio, además, de corresponsabilidad entre las personas usuarias y sus familias y como un principio de solidaridad intergeneracional. Y creo, además, que el copago, contra lo que algunos piensan, es realmente un instrumento de justicia social. ¿Qué sentido tiene que una persona ingresada en una residencia no pague y que con su pensión se siga incrementando su patrimonio, que será heredado por sus hijos e hijas, mientras entre todos pagamos su manutención en la plaza residencial con nuestros impuestos? Además del copago, debemos hablar de fiscalidad. El incremento de la demanda de servicios vinculado al fenómeno de envejecimiento y dependencia va a requerir un mayor volumen de recursos económicos a protección social. En Euskadi se ha realizado un esfuerzo enorme en políticas sociales, llegando en algunos casos, como el de Vizcaya, a triplicar los recursos en los últimos 10 años. A pesar de eso, creo que todavía tenemos recorrido para incrementar la recaudación fiscal si nos comparamos con los países del norte de Europa. Los datos europeos indican que se produce una correlación prácticamente automática entre la presión fiscal y el gasto público en protección social, y que cuanto mayor es la primera, más alto resulta el segundo. ¿Es posible pensar en un recargo en el IRPF o en contemplar la dependencia como una contingencia de la seguridad social? Son ideas que se han expresado en esta tribuna hace ya tiempo por el propio diputado general de Vizcaya. Aunque su impacto sé que es mucho menor, creo que se debiera eliminar la deducción por personas mayores en el IRPF cuando ya existen prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar. Nos falta un tercer elemento, la legitimación social de estas políticas públicas. Solemos decir que las políticas sociales que desarrollamos desde la Administración no son otra cosa que la expresión de la voluntad solidaria de la ciudadanía. Sin embargo, a veces tengo algunas dudas de que esto sea cierto. El recurso permanente a quién tiene y quién no tiene derecho, al supuesto fraude, a la estigmatización, no ayuda a legitimar políticas sociales socialmente. Si no se obtiene esa legitimación, si no consigamos que la ciudadanía confíe en lo que hacemos, difícilmente se podrá esperar la asunción del esfuerzo que supondría, por ejemplo, una mayor presión fiscal para sostener todo el sistema. De la misma manera, la acusación desde ámbitos sociales, sindicales o políticos al Ejecutivo de turno de estar privatizando, en el mejor de los casos, y desmantelando, en el peor, los servicios sociales ha sido una constante durante años. Bueno, pues eso no es cierto.
El sistema de servicios sociales que tenemos no ha hecho más que crecer en los últimos años. Más aún, son los responsables del gran nivel de cohesión social del que disfrutamos en Euskadi. Una cohesión amenazada por la crisis, pero sostenida aún por recursos como la renta de garantía de ingresos. Voy terminando. Unos breves datos. En el año 2000, el gasto en euros corrientes en servicios y en prestaciones sociales en Euskadi era de 450 millones de euros, con crecimientos anuales que superaban el 15%. En 2008, primero de esta grave crisis, era de 1.264 y en el año 2011 superaban los 1.615. En relación con el PIB se pasó de un 1,09 en el 2000 a un 2,44 en el 2011. ¿Y cuál ha sido el resultado de todo esto? Que el instrumento más importante de las políticas de Euskadi, el sistema de garantía de ingresos, ha contribuido, junto a otros factores, a mantener las tasas de pobreza y exclusión de la comunidad autónoma vasca por debajo de las cifras de la Unión Europea. Euskadi fue en el año 2012 una de las sociedades con menor nivel de desigualdad en Europa, muy lejos de la realidad del Reino de España. La renta de garantía de ingresos, la prestación complementaria de vivienda y las ayudas de emergencia social llegan hoy a un 72,6% de la población en riesgo de pobreza real, muy por encima del 63,6% del año 2008. El sistema lo hemos construido entre todos, no lo pongamos en riesgo entre todos. Termino con una referencia a la película Adiós, pequeña adiós, en cuyo comienzo el protagonista, a la vez que nos muestra el suburbio marginal donde nació y donde vive, dice algo así: no se elige lo que más nos define, ni nuestra ciudad, ni nuestro barrio, ni nuestra familia. En definitiva, la suerte pesa excesivamente en la determinación de la vida de muchas personas. Es la mala suerte la que condena a mucha gente a la vulnerabilidad. Pero la suerte es una mera coyuntura y no podemos permitirnos, ni ustedes ni yo, que algo coyuntural sea lo que condene a muchas personas a situaciones de exclusión. Quienes aquí estamos, empresas, organizaciones, partidos, sindicatos, tercer sector y las administraciones públicas, sí podemos elegir qué hacer, qué políticas desarrollar y podemos decidir cambiar la suerte de muchas personas. Este es un reto de presente y de futuro y, además, es el reto de la política. Eskerrik asko. Muchas gracias, consejero. Si le parece, pasamos al coloquio. No se le oculta a usted que la principal preocupación de los ciudadanos vascos y, en general, de los ciudadanos, yo casi me atrevería a decir europeos, es el empleo, o mejor dicho, la falta de empleo. Y uno de los aspectos más lacerantes que se suele citar en el tema de la falta de empleo es el paro juvenil. Y tengo dos preguntas, le traslado dos preguntas relacionadas con ello. La primera, muy de actualidad. Ayer el Gobierno Rajoy presentó 100 medidas. ¿Cree usted en alguna de ellas, en todas, en parte? En primer lugar, yo no voy a criticar nada de lo que otras administraciones hagan en favor del empleo, porque creo que es necesario sumar. Y si hoy les he trasladado la idea de la cooperación, creo que realmente lo que tenemos que hacer es cooperar entre todas las administraciones para poner encima de la mesa propuestas. Creo que todas ellas son válidas, lo mismo que la propuesta de garantía juvenil que se ha realizado recientemente en el seno de la Unión Europea, con la previsión de dedicar 6.000 millones en los próximos años al empleo juvenil. Creo necesariamente en políticas que promuevan el empleo juvenil. Creo, además, necesario que el empleo juvenil tiene que dar el paso decidido de la formación directamente al empleo. No podemos decirle a un joven que ha estudiado una carrera, que ha hecho un máster y que ha hecho no sé cuántos cursos, que ahora lo que tiene que hacer es formarse para emplearse. Lo que tenemos que hacer es darle un empleo. Y en ese sentido, pues yo confío en que la semana que viene, el mismo lunes, el Lehendakari ponga encima de la mesa un plan concreto de empleo donde, como les he trasladado, una de las líneas de actuación, uno de los ejes principales va a ser el empleo juvenil. Porque, como les decía, si no hacemos algo con urgencia, sabiendo que desde las administraciones lo que hagamos es muy limitado porque son las empresas, es el mercado privado quien va a generar actividad económica y quien va a generar empleo, si no hacemos algo podemos estar poniendo en riesgo el futuro de esta sociedad. Pues respecto a lo que acaba usted de mencionar, ese anuncio de un plan el próximo lunes, Begoña Echevarría, de la Fundación Salcedo, le pregunta en concreto si puede usted adelantar
alguna medida, en el sentido de que Europa está demandando planes especiales de empleo para los jóvenes y ha prometido fondos del Fondo Social Europeo. Y la pregunta es si puede explicar en Euskadi qué medios se van a dedicar a este fin. Hombre, esos 3.000 millones del Fondo Social Europeo, más otros 3.000 millones que también se van a asignar, algo de eso también nos tocará. Yo me va a permitir que el Lehendakari va a presentar este plan la semana que viene y no voy a ser yo quien adelante, porque es mucho lo que yo me juego también. También relacionado con esto, le plantean que se suele hablar mucho, y con razón, porque es realmente grave, la falta de oportunidades de empleo para las personas en torno a los 25 años. Pero ¿no cree que se menciona menos y es tanto más grave el riesgo de exclusión de otros grupos de edad superior que en estos momentos han sido expulsados del mercado de trabajo? Sí, sin duda, otra de las líneas de actuación de ese plan va a ser el de los parados de larga duración, ¿no? Hoy día hablar de que personas mayores de 45 años, y no tenemos más que mirarnos a nuestro alrededor a ver cuántas estamos por debajo, pues si salimos del mercado laboral tenemos muy difícil la recuperación, ¿no? Por lo tanto, no hay duda de que esa es otra de las líneas muy importantes, porque además en ese caso estamos hablando de personas con responsabilidades, con cargas familiares, y el daño que se está produciendo o el riesgo de vulnerabilidad que eso conlleva en su entorno es enormemente importante. También la pregunta relacionada con esto, ¿cuántos jóvenes vascos, si tiene usted datos sobre cuántos jóvenes vascos han buscado y encontrado oportunidades de trabajo fuera de Euskadi o también fuera de España también, y si se piensa diseñar algún tipo de plan o de acción de tutela y retorno para que la inversión realizada en términos educativos revierta en el propio territorio? No tengo ese dato. En estos momentos podría lanzar una cifra al aire y no tendría ningún sentido. Pero lo que sí creo es que una de las líneas de actuación que vamos a desarrollar desde Lanbide el año que viene, inicialmente algo se ha empezado en el ejercicio pasado, es la de potenciar la generación de empleo en empresas vascas con actividad en el exterior, con un plan de formación en el que previamente hay unos meses de formación y luego con prácticas laborales directas en esas empresas. Evidentemente, una sociedad que deja escapar a sus jóvenes al extranjero está poniendo en peligro también su futuro si no se produce el correspondiente regreso del talento, ¿no? En ese sentido, experiencias como la que desarrolla el Departamento de Promoción Económica de la Diputación a través de Bizkaia Sede creo que son un modelo a seguir, y creo que pues hay que desarrollar también proyectos para recuperar esas personas que están saliendo al extranjero. Durante mucho tiempo la formación profesional ha sido vista socialmente como algo de segunda categoría, como digamos casi un semifracaso en el proceso formativo. Ahora las administraciones se están esforzando en recuperar o en reforzar la vía de la formación profesional, pero ¿cree que la sociedad ha cambiado un poco su concepto sobre la formación profesional, o si haría falta hacer más cosas o qué cosas? Yo de lo que no tengo dudas es de que la formación profesional y el empleo están directamente vinculados. Tenemos un modelo de formación profesional que funciona bien, que seguramente tiene margen de mejora. Tenemos una administración con unos responsables en materia de formación profesional que son tremendamente considerados en el sector educativo, como me consta por conversaciones que he mantenido en los últimos días, y creo que socialmente es necesario, evidentemente, recuperar el prestigio de la formación profesional. La formación profesional siempre ha sido un elemento tractor en este país, y es necesario recuperar la formación profesional como un elemento, insisto, directamente vinculado al empleo y como un elemento de oportunidad para el empleo. Siguiendo con el tema del empleo, le plantean que el pasado mes de febrero usted presentó junto al señor Azcuna, el alcalde de la ciudad, el plan de empleo para el municipio con un presupuesto de 5,3 millones de euros. La pregunta es si va a mantener la aportación de 2,8 millones comprometidos por el Gobierno para este proyecto.
Sí, las previsiones del plan de empleo que presentamos son mantenerlas en su totalidad. Hay también varias preguntas relacionadas con el diálogo social y la concertación. Hay una muy concreta que tengo por aquí que le plantean desde un sindicato, si la encuentro. Creo que sí, la voy a encontrar. Vamos, el sindicato, lo recuerdo de memoria, está aquí. El sindicato es LSB Uso y le preguntan cuál es el motivo por el que usted se ha reunido con los sindicatos ELA, Comisiones, LAB y UGT y no lo ha hecho con ellos, ya que, dicen, son un sindicato con una representación importante en varios sectores industriales. Y aprovechan, la pregunta tiene también una parte de demanda, aprovechan para pedirle que se reúna con ellos. Sí, pues me he reunido con las fuerzas mayoritarias sindicales, me he reunido con las fuerzas mayoritarias sindicales, no me he reunido con todos los líderes de cada uno de los sindicatos, pero sí con las fuerzas mayoritarias sindicales, algunas de ellas aquí presentes hoy, y admito el error, me reuniré en los próximos días, mantendremos un contacto con el SB Uso. También, en el mismo sentido, le preguntan si ve alguna salida al bloqueo de la negociación colectiva y si va a crear su departamento la comisión de arbitraje prevista en la reforma laboral. Yo no voy a renunciar al diálogo de salida, ni mis colaboradores tampoco. Lo que hoy les he trasladado son ideas en las que yo creo profundamente y uno no puede apartarse de aquello en lo que cree. Pero dicho eso, dos no dialogan si uno no quiere. Asumiré la parte de responsabilidad que tenga y consideraré una parte de mi fracaso si no soy capaz de juntar en una mesa a todos los agentes. Pero, como dije en el Parlamento, algunos hacen como los malos jugadores ante los partidos importantes, se borran con un pequeño tirón, se borran, no quieren participar en el partido. Pero yo les garantizo que el partido se va a jugar y haremos la alineación con los jugadores que estén disponibles. Dicho eso, yo en ese diálogo social, mi departamento considera que hay dos elementos importantes en estos momentos. Uno es la comisión consultiva que establece o que puede establecer, según diversas interpretaciones jurídicas, el arbitraje obligatorio. Yo me voy a empeñar, y en eso estamos trabajando en estos últimos días con discreción, como lo conocen todos y cada uno de los sindicatos. Estamos trabajando con discreción en ver si existe algún recoveco para crear un órgano propio, diferente, y si no es posible, quiero que se me entienda claramente, yo no soy un irresponsable, como se me ha podido acusar en algún lugar. Yo cumpliré la norma, cumpliré la ley. Hay dos preguntas relacionadas con la actitud de confrontación que dicen quienes plantean la pregunta que mantienen los sindicatos abertzales. La pregunta es doble. ¿Tiene usted previsto algún tipo de iniciativa para que acudan a o cambien hacia una mayor actitud de diálogo social? ¿Y hasta qué punto cree que esta actitud, si cree que es esta la actitud que están manteniendo, está incidiendo en la competitividad y la supervivencia de las empresas en dificultades? En primer lugar, como uno de los sindicatos me trasladaba, la estrategia sindical de LAB y de ELA no es la misma, como es público y notorio en las últimas fechas. Yo no voy a hacer nada especial con ELA y con LAB, nada especial. Se me acusaba en el Parlamento recientemente de ejercer una política subordinada a ELA. No nos han dado pocas tortas ni nada, José Luis. Pues bueno, uno aguanta lo que haya que aguantar, seguramente va dentro del sueldo. Y yo les garantizo que mi único empeño es conseguir que podamos sentarnos en una mesa.
les he trasladado en mi conferencia que no creo en las posturas de enroque. Les he trasladado en mi conferencia que la situación es tan grave que requiere de la participación de todos. Pero insisto en que nosotros podemos poner una parte del esfuerzo. La otra la deben poner ellos. Y es evidente que esto está lastrando la competitividad de muchas empresas. Miren, ayer a la tarde recibía yo la llamada de un director general de una importante marca de coches que estaba viendo en riesgo un importante pedido, un importante contrato de 4 años, porque en una empresa auxiliar, una empresa de provisión para ellos, se estaba desarrollando una huelga en la que, además, quien estaba llevando adelante la huelga eran un sindicato minoritario. Y hoy puedo trasladarles con satisfacción que después de muchas horas de reunión, a última hora de la noche fuimos capaces de desbloquear esa situación. Y ahí también nos vamos a empeñar, pero no cabe duda de que si no hubiéramos mediado, de que si no hubiera entrado la racionalidad, ahí hubiera habido un grave riesgo para cientos de puestos de trabajo. Desde Radio Nervión le plantean que cuando se aplica un ERE y la empresa reduce su personal, en algunos casos esa empresa se convierte en menos competitiva. Desde ese punto de vista, ¿no sería más lógico ayudar a la empresa en dificultades para mantener el personal, para hacerla más eficiente? Lo que yo creo que tendríamos que ser capaces de hacer, pero es extraordinariamente complicado, es tener planes de actuación casi de carácter preventivo en empresas que estén en dificultades y puedan llegar a plantear un ERE. Una de las líneas de actuación, de reflexión que está puesta en nuestro manual en estos momentos es ser capaces de realizar programas de ese tipo. Pero no es fácil, como ustedes bien conocen, y siendo importantes y dramáticos los EREs que han experimentado además una evolución exponencial, siendo importantes los EREs, realmente los EREs no destruyen la actividad por completo, insisto, siendo dramáticos. Lo realmente preocupante, no obstante, es el cierre de empresas, ¿no? Cuando hay un ERE, hay una posibilidad de que esa empresa en un futuro se pueda recuperar. Cuando hay un cierre, lo que queda es la nada, y de la nada no resurge nada. Juan Sindel recuerda o recoge su apuesta por el valor de la cooperación y en ese sentido le plantea si no sería interesante que el departamento que usted dirige impulsara nuevos modelos de empresa basados en la corresponsabilidad y la participación de trabajadores como ya existen en otros países de la Unión Europea u otros están pensando en ello. Sin duda he hablado también de que creo en un modelo de empresa en el que no concibo que los intereses de trabajadores y de empresarios, en definitiva, que los intereses del capital y de la mano de obra tengan que ser necesariamente contrapuestos. Que la empresa sea viable, que la empresa tenga futuro, es un interés común. Y creo que tenemos que dotarnos de instrumentos que hagan posible la participación, la cooperación, la implicación en la toma de decisiones. Cuanto más implicados estemos, más legitimadas vamos a ver esas decisiones de las que yo les hablaba anteriormente, ¿no? Y en ese sentido también impulsaremos desde nuestro departamento a través de la Dirección de Economía Social, cuya directora ayer mismo en el Parlamento tuvo una comparecencia al respecto, la economía social, el movimiento cooperativo, las empresas de inserción y todo el conjunto de modelos organizativos que están en torno a esa economía social. Hay varias preguntas ahora relacionadas con las prestaciones. La primera es, ¿cuántas personas están en la comunidad vasca ahora mismo sin percibir ningún tipo de prestación y qué planes hay para ellas?
Hombre, si ya saber cuántas están recibiendo prestaciones a veces no es fácil, creo que son unas 60.000 personas. Saber cuántas no están percibiendo es un dato desde luego yo no tengo, ¿no? No entiendo bien la pregunta en ese sentido. Es decir, las que no están percibiendo será o porque no han tenido conocimiento y no han accedido al sistema, o porque no cumplen los requisitos. Si la pregunta va por los requisitos, por la última modificación de requisitos que se hizo en la pasada legislatura, yo lo que he trasladado es que nosotros no vamos a modificar los requisitos de acceso ni a la RGI ni a la prestación complementaria de vivienda, y tampoco vamos a modificar las cantidades. Vamos a mantener requisitos y cantidades. Otra pregunta se centra en el que el fenómeno de la feminización de la pobreza, por ese fenómeno la mayoría de las personas demandantes de renta de ingresos son mujeres, solas y con cargas familiares. ¿Está previsto articular alguna medida de empleo especial para este colectivo, además, teniendo en cuenta además de que muchas de ellas han vivido violencia familiar? Sí, el dato es correcto. Uno de los colectivos claramente identificados entre los perceptores de renta de garantía de ingresos es una mujer menor de 45 años y con hijos a cargo. Yo creo que hay que desarrollar dos tipos de actuaciones con este colectivo, ¿no? Unas tienen que ver con las políticas de conciliación de la vida laboral y familiar. Si no somos capaces de articular procedimientos para que las mujeres puedan liberarse temporalmente de esas cargas familiares, lo que haremos será cronificar su situación en la percepción de renta de garantía de ingresos. Por lo tanto, una adecuada política de conciliación. Y, por otro lado, que, insisto, dentro del plan de empleo también una de las líneas de actuación, como he trasladado, va a ser el de los colectivos más vulnerables, entre los que están, en este caso, las mujeres menores de 45 años, familias monoparentales y con hijos a cargo. La siguiente pregunta alude a un caso concreto. La persona que lo plantea dice que tiene una hermana con una enfermedad degenerativa que precisa atención continua y que para estos casos las ayudas que percibe han disminuido bastante, mientras que las ayudas por las rentas de garantía no. Y plantea que quizá pueda haber algo de fraude en algunos perceptores o algunos demandantes de este tipo de ayudas. ¿No cree que se debería vigilar más estos posibles casos? Bueno, primero agradezco la pregunta. Se dice que puede haber algo de fraude, de lo cual estoy convencido. Pero seguro que algo de fraude, no me daba tiempo a desarrollar todo lo que tenía escrito, algo de fraude también existe seguramente en el empadronamiento para acceder a un determinado hospital o a un determinado colegio. Eso evidentemente no estigmatiza al conjunto de la población. Fraude, algo de fraude, José Luis, seguro que también existe en materia fiscal. Es evidente que yo les he trasladado que si no actuamos correctamente estaremos deslegitimando lo que estamos haciendo y haremos que la gente no crea en lo que estamos haciendo. Y esto es fundamental. Aquí sí que nos la jugamos. Tenemos que hacer que la sociedad legitime lo que estamos haciendo, que la sociedad crea en lo que estamos haciendo. Y por eso yo lo que digo es que yo voy a hablar poco del fraude, si puedo nada del fraude, y lo que voy a hacer es actuar contra el fraude. En ese sentido, bueno, pues hay diversas conversaciones pendientes para articular más mecanismos de los que ya existen para luchar contra el fraude. No obstante, en referencia al inicio de la pregunta, la renta de garantía de ingresos ha ido creciendo hasta el año pasado, en el cual disminuyó un 7%, pero las ayudas para cuidados en el entorno familiar se han mantenido. No ha habido ningún descenso en las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar. Por eso me sorprende el diagnóstico que se hace en la pregunta, cuando en estos momentos en las 3 diputaciones de nuestra comunidad autónoma se están manteniendo con recursos propios, incluso sin tener ningún retorno
por parte de la Administración del Estado, que, como ustedes saben, se comprometió a financiar el desarrollo de la Ley de la Dependencia. Pues bien, el grado 1 de dependencia no está siendo financiado por el Estado y las 3 diputaciones han decidido, eso es hacer política, eso es tomar decisiones, han decidido mantener las prestaciones para el grado 1 de dependencia. Insisto, no ha habido ninguna reducción en ese caso. Cambiando de asunto, usted se refirió también en su intervención a que otra de las materias de su departamento es la vivienda. Y ha hablado usted de una nueva ley de vivienda. La pregunta que le traslado es qué puntos destacaría de la futura regulación. Hombre, la ley de vivienda, el objeto principal que va a tener es articular algo extraordinariamente complicado, cuál es el del derecho a la vivienda. Y cuando digo derecho a la vivienda, a veces solemos equivocar el derecho a la propiedad de la vivienda con derecho al uso de la vivienda. Yo creo que la vivienda es como he dicho antes, es un instrumento que tiene que ver con la dignidad y que tiene que ver con la participación plena de las personas en una comunidad. Ese va a ser el objeto principal, articular ese derecho. Utilizaremos para ello el proyecto de ley de vivienda que ya se presentó en el Parlamento en la legislatura pasada y, evidentemente, haremos nuestras modificaciones al mismo y lo que haremos será también es compartirlo con los diversos agentes sociales para, en la línea en que les he trasladado, en la medida en que los afectados pues hayan participado en la toma de decisiones, pueda ser más legítima esa ley, que no se me oculta que es una ley extraordinariamente complicada, o que será una ley extraordinariamente complicada. Pues tampoco es fácil la siguiente pregunta. ¿Qué fórmulas sociales va a plantear para los desahucios? ¿Y cuándo? A ver, miren, yo estoy convencido de varias cuestiones. Primera cuestión de la que estoy convencido es que el último desahucio, que fue desgraciadamente público en Bilbao por el fallecimiento de la persona que iba a ser desahuciada, no tiene nada que ver con la ampliación de jornada o con la supuesta ampliación de jornada del Gobierno. Me parece inmoral mezclar esas dos cosas. Y quisiera apelar a la responsabilidad sindical, en la cual conceptualmente creo, para que no se juegue con determinadas cosas. Insisto en que creo que es inmoral mezclar eso. También creo, como he dicho, que no todos los desahucios son iguales. Es diferente el desahucio de una familia que se han quedado en el paro y que no puede continuar abonando su hipoteca, de aquella persona que tenía el piso pagado hace muchos años y con el piso ha querido jugar a hipotecarlo para otras cosas y las cosas han venido mal dadas y son diferentes. Luego, a causas diferentes, consecuencias diferentes. Y a partir de ahí lo que digo es que creo que situaciones como la del otro día, por desgracia, es duro lo que voy a decir, se podrían haber evitado. Y se podrían haber evitado si se hubiera conocido, que es otro de los elementos fundamentales en esta cuestión, conocer lo que ocurre. Y volvemos a hablar pues del individualismo que reina en nuestra sociedad. Nadie sabía lo que ocurría. Esa persona estuvo en mi despacho cambiando las luminarias 3 días antes. Nadie sabía lo que ocurría. Los sindicatos que eran representantes de él tampoco sabían lo que ocurría. Sus compañeros de trabajo tampoco. Nadie sabía lo que ocurría. Y a veces nos cerramos demasiado en nosotros mismos, a veces los problemas hacen que nos encerremos demasiado en nosotros mismos y, por lo tanto, es clave el conocer qué es lo que ocurre. No quisiera anticipar nada, les he dicho que en las próximas semanas pondremos encima de la mesa un protocolo de actuación que tiene que ver con que conozcamos lo que ocurre. Nosotros hemos dicho que queremos poner nuestro parque de vivienda a disposición de ese tipo de situaciones. Yo le he oído también, le he escuchado a Eduardo Maiz decir que también está el Ayuntamiento de Bilbao dispuesto a eso. Si estamos dispuestos, si hay problemas, tenemos que ver la forma de cómo enlazar el problema con la solución y tiene que ver con el conocimiento. Mañana mismo celebraremos una reunión, personas que estamos algunas aquí, otras no, para articular un protocolo de actuación en el que intervenga la Administración de Justicia, intervengan los servicios sociales,
intervenga la Viceconsejería de Vivienda. En términos generales, ¿cree que el sistema de apoyo social actual es sostenible? ¿Y qué medidas cree que habría que tomar para asegurar que unos servicios tan excelentes como los que disfrutamos se mantengan en el tiempo? Algo he avanzado en mi exposición, con algún riesgo de compromiso, con algún riesgo incluso de ser políticamente incorrecto, pero en el año 2004, el diputado general de Vizcaya puso encima de la mesa un pacto por la sostenibilidad de los servicios sociales. Aquello no fue posible, no voy a decir más, no fue posible. Estamos en el 2013. Seguimos sin que eso sea posible. Es más, seguimos diciendo que no podemos desarrollar la cartera de servicios mientras no lleguemos a un pacto por la financiación. Yo lo que hoy les he propuesto es que hagamos una cartera de servicios que sea posible, que sea prudente, que vaya en consonancia con los recursos que existen. Y a partir de ahí, creo que el sistema tiene que ser sostenible. Yo les he dicho que creo que es dos cosas. No es solamente una conquista social, que también es una apuesta política. También eso es hacer política. Habernos dotado del sistema de servicios sociales que tenemos es hacer política. Y tener evaluación tras evaluación un sobresaliente en el desarrollo de la ley de la dependencia es consecuencia de haber desarrollado una buena política. Pero tenemos el problema de la financiación, tenemos el problema de hacerlo sostenible. Y yo les he avanzado algunas reflexiones al respecto. Primera, el copago. Hay que hablar claramente del copago y llegar a un pacto de que el copago en determinados servicios, como los residenciales, es absolutamente necesario y es de justicia social. Hombre, con una línea roja que no se debe pasar, que el que no tiene recursos va a ser igualmente atendido. Segunda, corresponsabilidad. Corresponsabilidad. Si mi padre está mal, yo tengo algo que hacer. Tercera, fiscalidad. Hay que hablar de fiscalidad y yo he avanzado claramente que creo que es posible aumentar la fiscalidad. Es más, lo decíamos en el 2004 y yo lo dije en la ponencia que se desarrolló en las Juntas Generales de Vizcaya, ponencia sobre la dependencia, que había que hablar de fiscalidad. Lo decíamos en tiempos de bonanza, porque incluso en esos tiempos veíamos que el sistema iba a ser muy tensionado si no se tomaban decisiones. Y en el futuro va a haber que dedicar muchos más recursos, porque el envejecimiento de la población es un fenómeno que no se va a poder evitar y que las consecuencias del mismo van a estar ahí en los próximos años. Se podrá evitar dentro de muchos años, pero las consecuencias del envejecimiento se nos están produciendo ya, ¿no? Y entonces es necesario tomar soluciones. Alguien me dirá, hombre, también se pueden tomar soluciones de restricciones del gasto. Pues sí, también, pero no es mi modelo, no es mi modelo. Yo creo que el modelo del que nos hemos dotado es un buen modelo de servicios sociales y que merece la pena apostar por él y que merece la pena que el conjunto de las fuerzas políticas apostemos por él y que merece la pena que seamos capaces de definir, porque si no, históricamente seremos responsables, que seamos capaces de definir cómo se financia ese modelo. Creo que es complicado, pero tampoco creo que sea tan difícil, porque creo que la sociedad está dispuesta a hacer un esfuerzo si se le dice para qué es. Antonio Lorza le plantea si no sería necesario que alguien asumiera la responsabilidad ante situaciones que se han dado últimamente, como cuentas públicas prácticamente en quiebra, facturas escondidas en el cajón, déficit descontrolado y dudas incluso del nivel de deuda. Mire, yo he hablado claramente de en qué política creo y creo en lo que yo les he trasladado. Creo en la política como generosidad, como servicio, como compromiso. Creo en la política que únicamente mira en la toma de decisiones para mejorar en la medida de lo posible la calidad de vida de las ciudadanas y ciudadanos. Y esa es la única forma en la que creo. Todo lo demás sobra. Y también he dicho que creo que es necesario tomar decisiones ante cosas o situaciones que estamos viendo.
hay situaciones que pueden ser mucho más complejas de determinar. Si el déficit es desorbitado o no, pues es una cuestión seguramente subjetiva, que es un déficit desorbitado. Pero cuestiones que tienen que ver con la corrupción, yo creo que deben desaparecer del mapa con medidas claramente ejemplarizantes. No vale decir devuelvo lo que he percibido incorrectamente. Creo que es necesario un rearme moral. Y creo que es necesario un rearme moral de las propias personas que están en esa situación. Creo que es necesario que alguien tome la decisión de marcharse por lo que ocurre. Y eso hará un gran bien, porque cada vez que uno abre los periódicos o escucha la radio o ve la televisión y se habla de corrupción, aunque no te afecte directamente, yo les garantizo que directamente nos afecta a todos. Les cuento una pequeña intimidad. Cuando salió lo del caso Bárcenas y todas las listas y demás, mi hijo pequeño me decía una noche cenando en casa, me decía algo así como, ahí está, joder, estos del PP. Y yo le dije claramente, Asier, para el carro, estos del PP no, algunos del PP. Bueno, ahí está, sí, pero es que mira, es que ya lo que pienso es que los políticos, y digo, claro, es que ese es el siguiente paso. Pasamos a estos de, a todos son, y no, ni todos los del PP son así, ni todos los del PSOE son así, ni todos los del PNV son así, sino que la gran mayoría no somos así. Y tenemos que poner en valor eso, porque lo que nos estamos jugando es realmente el modelo de política. Y yo no creo en ese modelo en el que por el que algunos empiezan a apostar de que a la política, los que venimos a la política, no cobremos. Mire, yo les garantizo que, y lo digo abiertamente, me gano el sueldo. No tengo ningún rubor en reconocerlo. Me gano el sueldo. Y cada vez que me lo recortan me fastidia, porque me parece que se está deslegitimando la acción pública y la política. Y creo en la dignidad de la política. Y la dignidad también tiene que ver con el sueldo. Por lo tanto, que se tomen decisiones al respecto. Que se tomen decisiones al respecto, porque lo que está en juego es mucho. Si los que vienen a la política no cobran, vendrán aquellos que tienen el riñón cubierto y se habrá vulnerado la igualdad de oportunidades. Por lo tanto, es un grave riesgo que tenemos que tomar medidas, dignifiquemos la política, hagamos un rearme moral de la política. Pues la última pregunta que le traslado enlaza con lo que decía el diputado general al presentarle. Decía poco más o menos que ha llegado usted a esto en el peor momento. No sé si en los pocos meses que lleva en el cargo, lo siente así. Mire, yo suelo decir que el miedo escénico se produjo aproximadamente un mes antes de la toma de posesión, cuando uno que estaba enormemente a gusto trabajando bajo el mandato del diputado general recibe la llamada del entonces candidato al Lehendakari, de Iñigo Urkullu, y le hace aquella propuesta, ¿no? Ese es el momento del miedo escénico. Y ese es el momento en el que uno hace sus reflexiones, las comparte muy poco porque la discreción de este equipo de gobierno fue terrible hasta el final. No lo pude compartir ni con José Luis hasta casi 10 días antes. Y lo compartí con mi mujer y con nadie más, ¿no? Y la decisión fue decir que sí como compromiso a un reto que se nos planteaba. A partir de ahí creo que es un extraordinario orgullo el pertenecer al gobierno de tu país. También no se me oculta que, desde luego en mi caso se hace, y estoy convencido que en el de mis compañeros y compañeras exactamente igual, con una dosis de generosidad importante. Y yo a mis colaboradores les suelo decir también que quizá han tenido la mala suerte de que me he cruzado en sus caminos. Pero dicho eso, respeto todo, miedo ninguno, tenemos un reto extraordinariamente difícil, pero también eso es algo motivador. Los retos difíciles motivan y
en definitiva, tenemos ante nosotros la posibilidad de, en ese peor momento, que puede ser seguramente el peor momento de la historia del Gobierno, tomar también las decisiones adecuadas para que el legado que dejemos, porque yo me tomo esto como algo muy coyuntural, siempre me acuerdo de algo que me decía Juan Mari los lunes a la mañana cuando nos reuníamos en su despacho a esas horas a las que él iba a trabajar y había que ir a esa hora también, ¿no? Siempre me acuerdo que me decía, Juan Mari, tú y yo tenemos que pensar que el lunes que viene podemos no estar aquí. Y yo esa es una máxima que he llevado a lo largo de mi itinerario político, ¿no? El pensar que bueno, pues que esto es algo coyuntural. Pero siendo coyuntural, pensar que el legado que dejemos a los demás sea un legado en el que estemos en otra situación, que al final quizá no hayamos podido hacer grandes cosas en estos momentos, pero quizá hayamos podido poner las bases para que esta sociedad tenga un futuro en el que cosas de las que hoy hemos hablado estén por lo menos adecuadamente encauzadas, ¿no? Muy bien, consejero. Decía al principio que era la primera vez que le teníamos en esta condición. Esperamos que no sea la última. Ha sido un placer tenerle esta mañana con nosotros. José Ignacio Polidura, subdirector general y responsable territorial de Grupo Santander, cerrará el acto. Sí, autoridades, empresarios, amigos, buenos días a todos. Don José María Aburto, consejero de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco. Don José Luis Bilbao, diputado general de Vizcaya. Muchísimas gracias por su intervención y por permitirme compartir esta clausura con ustedes en nombre de Banco Santander en el País Vasco como patrocinador de este encuentro. Con este papel de patrocinadores nos encontramos muy satisfechos por dos motivos. Primero, porque siempre hemos sido conscientes de la importancia de participar, de apoyar de algún modo los intercambios de ideas, de impresiones, de inquietudes. No en vano, desde hace algunos meses nuestro grupo adoptó como nuevo lema el ser el banco para tus ideas. Con ello, damos a entender nuestra disposición a sacar adelante todos aquellos proyectos innovadores que den soluciones en un momento en que tenemos la obligación de no seguir dando viejas respuestas a los nuevos problemas que la sociedad nos plantea. En segundo lugar, porque este foro nos permite escuchar nuevos planteamientos y escucharles a ustedes, empresarios y representantes de instituciones. Eso nos ayuda a entender aún más las necesidades y a pensar en cómo podemos darles respuestas concretas. Tras más de 5 años de crisis económica, financiera, institucional, de valores en el ámbito internacional, creo que hemos aprendido algo. Necesitamos soluciones nuevas, nuevas respuestas a los nuevos problemas. Y como vivimos momentos impredecibles de continuos tanteos en busca de alternativas, solo podemos confiar en el sentido común, en el conocimiento, el talento y las soluciones nacidas del consenso inteligente en busca de un bien general que abarque a instituciones, empresas y ciudadanos. Lo he dicho en anteriores encuentros en esta tribuna Euskadi, pero permítanme que se lo repita. Banco Santander se encuentra en estos momentos en España en un momento especialmente interesante. El viernes 22 de marzo, la Junta General de Accionistas del Banco planteará la aprobación de la unión bajo la misma marca Santander, Banesto y Banís. Esta unión hará más grande nuestra red de oficinas al pasar de 3.000 a 4.000, en un contexto de profunda reestructuración del sector financiero, cuando nuestro país pasará de tener 50 entidades a unas 12 de gran tamaño. Tiene mucho más sentido operar con una marca única. Nuestra fortaleza nos hace precisamente más conscientes de nuestra responsabilidad en Euskadi, donde tenemos 140 oficinas y cerca de 800 empleados. Queremos hacerlo mejor e involucrarnos más en aquello que creemos nos hace progresar como sociedad. Por eso mantenemos nuestro patrocinio a estos encuentros que, a nuestro juicio, aportan reflexiones muy necesarias de hacia dónde queremos caminar. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y por habernos invitado a compartirla con ustedes esta mañana. Muchas gracias.